Si alguna vez te has preguntado sobre el poder que tiene la literatura para desafiar nuestras concepciones sobre la moralidad, la violencia y la libertad, La Naranja Mecánica es el libro que te abrirá los ojos a nuevas perspectivas. Burgess creó una obra que no solo refleja los dilemas de su época, sino que también es profundamente relevante en el mundo contemporáneo, donde los conflictos entre el orden social, el comportamiento humano y la libertad personal siguen estando en el centro de los debates más complejos. Este libro te motivará a hacer preguntas profundas. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Es la violencia innata o es algo que la sociedad moldea en nosotros? ¿Qué papel juega la autoridad en el control del comportamiento individual? La genialidad de La Naranja Mecánica radica en su capacidad para hacerte reflexionar, incomodarte y, al mismo tiempo, mantenerte inmerso en la vida de un protagonista que es tan cautivador como perturbador. Si alguna vez has sentido curiosidad por cómo la literatura puede desafiar tu mente, entonces esta novela es una lectura transformadora que te llevará por caminos inesperados. La historia se sitúa en un futuro distópico y sigue las andanzas de Alex, un joven de 15 años que lidera una pandilla de adolescentes violentos y nihilistas. La narración, que utiliza un lenguaje inventado por Burgess llamado Nadsat, una mezcla de argot adolescente con influencias rusas y anglosajonas, es una parte fundamental de la experiencia inmersiva que el libro ofrece. Este lenguaje te sumerge en la mente de Alex y su visión del mundo, distorsionada por la violencia y el placer en hacer daño, pero también con una sensibilidad sorprendente hacia la música clásica, especialmente Beethoven. A través de una serie de episodios, el libro detalla cómo Alex y sus amigos se embarcan en una ola de crímenes y violencia sin sentido. El mundo que Burgess presenta es oscuro, caótico y, en muchos aspectos, profundamente inquietante, porque refleja el vacío moral que parece impregnar la sociedad de la novela. Sin embargo, esta no es simplemente una historia de pandillas juveniles. Es una exploración filosófica sobre el libre albedrío. A medida que la trama avanza, Alex es sometido a un proceso de rehabilitación que busca eliminar su inclinación a la violencia mediante un método de condicionamiento psicológico, conocido como el método Ludovico. Aquí es donde surge una de las preguntas centrales del libro. Si a una persona se le quita la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ¿sigue siendo verdaderamente humana? El protagonista, Alex, es uno de los personajes más memorables de la literatura. Es, al mismo tiempo, carismático y aterrador. A pesar de sus actos atroces, Burgess lo presenta de una manera que obliga al lector a enfrentarse a la complejidad moral de sus acciones. Alex no es un villano unidimensional. Su amor por la música clásica, su elocuencia y su juventud contrastan con su brutalidad, y esto lo convierte en un personaje que es difícil de odiar completamente. Burgess logra el delicado equilibrio de permitirte simpatizar con alguien que, en el fondo, es el epítome del caos y la maldad. El tratamiento que se le da a los personajes secundarios también es significativo. La pandilla de Alex, sus droogs, representan diferentes facetas de la delincuencia juvenil, pero ninguno tiene el mismo peso moral o filosófico que Alex. Sin embargo, sus interacciones con él son clave para comprender las dinámicas de poder y liderazgo dentro de un grupo basado en la violencia. Los adultos, por otro lado, son retratados como figuras impotentes o corruptas, incapaces de controlar el caos que la juventud desata. La figura del ministro del Interior, responsable de la reeducación de Alex, se presenta como el rostro de un Estado totalitario que busca eliminar el mal de manera superficial, sin preocuparse por las consecuencias éticas de sus métodos. Uno de los temas más potentes de La Naranja Mecánica es la lucha por el libre albedrío. La novela plantea una pregunta fundamental. ¿Es preferible que el ser humano sea libre de elegir el mal, o es mejor que esté controlado y sea incapaz de hacer daño? El método Ludovico que sufre Alex es una representación del control extremo que la sociedad puede imponer para eliminar el mal comportamiento, pero a costa de la autonomía individual.
Este dilema moral resuena en nuestra sociedad actual, donde los debates sobre la vigilancia, el control social y la libertad personal son más relevantes que nunca. La violencia es otro tema central. Burgess no se aleja de mostrar los actos más brutales de Alex, pero lo hace de una manera que, más que glorificar la violencia, la expone como un fenómeno vacío y destructivo. Al leer sobre las atrocidades que comete Alex, te sentirás perturbado, pero también te verás obligado a reflexionar sobre las raíces de esta violencia. ¿Es una consecuencia de una sociedad fallida o algo innato en la naturaleza humana? En este sentido, La Naranja Mecánica se convierte en un espejo de nuestras propias tensiones sociales, culturales y políticas. Desde su publicación en 1962, La Naranja Mecánica ha sido considerada una de las obras más influyentes de la literatura contemporánea. No solo por su trama provocativa y su análisis filosófico del libre albedrío, sino también por el estilo innovador que Burgess emplea. El uso del nadsat no es solo una herramienta estilística, sino una manera de crear una distancia entre el lector y la violencia gráfica que se describe, lo que permite un análisis más objetivo del comportamiento de Alex. Este lenguaje inventado es una de las razones por las que el libro ha sido aclamado como una obra maestra, ya que no solo desafía las convenciones literarias, sino que también crea una atmósfera única que añade profundidad a la historia. Otro aspecto importante es cómo la novela se ha convertido en un referente cultural, especialmente después de la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick en 1971. Aunque la película es una interpretación visual impresionante, el libro sigue siendo insustituible debido a la complejidad psicológica y filosófica que Burgess aporta a sus personajes y temas. A menudo, las adaptaciones cinematográficas no logran capturar las sutilezas de la narrativa literaria. Y La Naranja Mecánica no es una excepción. Leer el libro te proporcionará una comprensión más profunda de las motivaciones y el arco moral de Alex. Leer La Naranja Mecánica es una experiencia transformadora, porque desafía tus concepciones de lo que significa ser humano. La dualidad que existe en Alex, la lucha entre el libre albedrío y el control, y la violencia como una manifestación de la alienación social, son temas que no dejarán de resonar en tu mente mucho después de que hayas terminado el libro. Es una obra que incomoda, que obliga a enfrentar preguntas difíciles, y que, en última instancia, te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal en el ser humano. Si buscas una novela que no solo te entretenga, sino que también te haga pensar y replantearte tus valores y creencias, La Naranja Mecánica es una elección perfecta. Es un viaje oscuro, sí, pero es precisamente ese viaje el que te transformará como lector y como persona. Al final, entenderás que, en la obra de Burgess, la verdadera batalla no es entre el bien y el mal, sino entre la libertad y el control. Y esa es una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando el libro se escribió. La Naranja Mecánica es una obra maestra de la literatura que combina una narración cautivadora con un profundo análisis filosófico de la moralidad, el libre albedrío y la violencia. Anthony Burgess creó una historia que te atrapará desde el principio, pero que también te dejará reflexionando sobre el estado de la humanidad y los límites de la libertad individual. Si aún no la has leído, es una obra que te desafiará, te conmoverá y te invitará a mirar más allá de lo obvio para encontrar las verdades más incómodas sobre nuestra sociedad y sobre nosotros mismos. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.